Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a explicar lo que significa en este caso, aquí con el señor Alarcón y un hermano, que están dialogando, están hablando, y el señor Alarcón pone en su video, en su short, el engaño de la Santa Cena Protestante. Y hace una burla, hace una mofa de la creencia cristiana, de la creencia de la verdadera comprensión o interpretación o explicación de lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras con respecto a lo que es lo que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor. Eso no tiene mayor importancia el título, lo importante es lo que significa y lo que simboliza el pan y el vino. Aquí el señor Alarcón siempre mofándose, siempre burlándose de la iglesia, de Cristo, de Dios, de las Escrituras, pisoteando la sana doctrina. Por supuesto que él se burla y se ríe como ya lo dijimos muchas veces, como el tonto que se ríe de lo que no entiende. Y se burla de algo que no entiende. ¿Por qué? Porque es idólatra. Bien dice aquí en este pequeño short que creemos distinto, por supuesto. Él cree que el pan es Cristo, o es Dios, o el mismo Cristo allí en forma de pan, que es el cuerpo literal de Cristo, y nosotros no, por supuesto, porque es un pedazo de pan, que simboliza, por supuesto, y nos trae a memoria y a recuerdo el sacrificio de Cristo, su cuerpo y su sangre. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice aquí el señor Alarcón. Por supuesto que él siempre quiere llevar, y él se ríe de los que no son idólatras. Él se ríe de los que no son idólatras. Eso es lo tremendo de este asunto. Él se ríe de los que están bien, de los que creen en la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras, y ahora lo vamos a explicar. El problema es que como vos no ves a la Eucaristía como algo santo, te da lo mismo la forma en la que se administra. Vos no tenés... El problema es que como vos no ves a la Eucaristía como algo santo, te da... Dice, el problema que vos tenés es que no ves a la Eucaristía. ¿Qué será la Eucaristía? Como algo santo. Entonces él tiene una distorsión de lo que lo que es la interpretación de las Escrituras. Al tener él una distorsión, porque él lo tiene todo distorsionado, es como que se mira algo o una imagen en un espejo que refleja una imagen distorsionada. Eso es lo que hace el diablo, dar una imagen distorsionada de la verdadera interpretación de las Escrituras. Entonces él como que ve en el espejo que algo es curvo cuando es derecho, y él se ríe de todo, y todos sabemos que eso es derecho, pero él lo está viendo un reflejo que le está mintiendo a él, que hay algo derecho y el espejo le refleja que hay algo torcido, curvo, etcétera. Entonces él se ríe de los demás cuando en realidad los demás nos reímos de él, en un sentido. Nos reímos, por supuesto, de su falsa doctrina. Entonces, porque su falsa doctrina está torcida por el diablo. El diablo es el que les pone a los católicos un espejo distorsionado que da imágenes como se ve en esos espejos donde distorsionan la imagen, ¿no? Al que es flaco lo ven gordo, al que es gordo lo ven flaco, etc. Entonces él ve e interpreta las Escrituras o se deja llevar por las falsas interpretaciones de los maestros católicos, falsos maestros católicos, y le dan una imagen distorsionada de la verdadera interpretación de las Escrituras, porque él ve a Cristo en un pan. Él cree que Cristo es un pedazo de pan. Entonces es una imagen distorsionada, por eso es idólatra, porque le da los atributos incomunicables
o el atributo incomunicable de Cristo a un pedazo de pan que tiene la capacidad, este pedazo de pan, de salvar, perdonar pecados, traer salvación, como que es la carne de Cristo, la cual es un pedazo de pan que simboliza y nos trae a recuerdo, a memoria. Es una ceremonia que nos trae a memoria es la carne de Cristo, que nosotros al comerla, nosotros al creer, tenemos salvación. Entonces, hemos leído que tomó el pan y dio gracias, y el señor Alarcón dice que nosotros no tenemos la Eucaristía, pero él ni siquiera sabe lo que es Eucaristía. Vamos a escucharlo, esta frase que dijo. El problema es que como vos no ves a la Eucaristía como algo santo, no ves a la Eucaristía como algo santo. ¿Qué será para él ver a la Eucaristía como algo santo? ¿Qué será la Eucaristía? Eucaristía viene del griego, que es dar gracias, o dio gracias. Dice que tomó el pan y dio gracias. O sea, tomó el pan y Eucaristía, dio gracias, una acción de gracias. Agradeció por el pan, como cuando una persona agradece por los alimentos. Estaban juntos los discípulos con Cristo y bueno, Cristo dio gracias. Generalmente el que da gracias es la persona que es como cabeza del grupo, puede ser un padre, puede ser, ¿no es cierto?, una persona insignia dentro de un grupo que todos lo miran para que dé gracia por los alimentos, lo puede hacer cualquiera, pero en este caso Cristo da gracias por el pan. Dice, y tomó el pan y dio gracias, Eucaristía. El punto, ya lo había hecho un video, le había hecho al Señor Presencia con respecto que ellos creen que hay una consagración, no que hay una acción de gracias, porque viene a colación todo lo que es el sacerdocio, que también lo vamos a explicar en la medida de lo posible. Entonces, él dice que nosotros no tenemos por santo la Eucaristía. ¿Pero qué es la Eucaristía? La acción de gracias. Él cree que la Eucaristía es un pedazo de pan. Él le pone un título como hacen. La iglesia no puede poner ningún título, ya está todo dicho. Si el Señor dio gracias, punto. Él no consagró. El punto acá es si consagró o dio gracias. ¿Qué hizo el Señor? El que consagra y el que santifica es Cristo. Dice que dio gracias porque por el pan. No es que santificó el pan, ni consagró el pan. Él dio gracias por el pan, que es muy distinto. Una cosa es santificar y hacer sagrado algo, y otra cosa es dar gracias por eso. Son dos cosas distintas. O sea, si Cristo hubiera consagrado el pan sería un pan santo, porque lo consagró Dios, lo consagró Cristo, pero Cristo no consagró, digamos, el pan, porque Él dice que dio gracias, porque son dos palabras distintas en el griego. En el griego es Eucaristía, dar gracias. Entonces dice, vos lo tenés por santo, por supuesto que no. Nosotros, el pan es pan, y damos gracias porque nos recuerda el cuerpo glorioso y maravilloso de Cristo que se dio por nosotros, y el vino que simboliza su preciosa sangre que pagó el precio por todos nuestros pecados. Entonces, el señor Alarcón, como dijimos, tiene una distorsión y ve torcido el Evangelio, y él se burla de los que ven bien el Evangelio. Así que siempre sabemos que el señor Alarcón es un burlón y se ríe del mismo Dios en la cara. Se está riendo de Dios, se ríe de las Escrituras. Él, al burlarse de la iglesia, por eso Jesús le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Se burla de la iglesia y se está burlando de Dios, en el sentido de que se está burlando de la doctrina correcta, de lo que han interpretado los apóstoles. Los apóstoles jamás consagraron ningún pan, sino que siempre dieron gracias. Una cosa es dar gracias y otra cosa es consagrar. Dar gracias, damos gracias por los alimentos, pero otra cosa es hacer santo ese alimento, o santificar ese alimento, o declarar que ese alimento es santo.
que tiene los atributos de, como dice aquí la doctrina católica, que la hostia, al consagrarlo el cura, tiene los atributos incomunicables, o el atributo incomunicable de perdonar pecado, porque dicen que es la carne de Cristo. Porque la que perdona pecado, porque dijo el Señor, el que come mi carne, come verdadera comida y recibe salvación. El que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida y recibe salvación. ¿Pero en qué sentido lo dice el Señor? En un sentido de creer en Él. Cuando nosotros comemos algo, ese algo pasa a ser uno con nosotros. Nosotros cuando creemos en Cristo somos uno con Cristo y tenemos salvación. Eso es todo. Eso es comer de la carne de Cristo. No en un sentido material, sino en un sentido espiritual. Y como el católico es idólatra, ellos creen que todo es así, material. O sea, por eso la palabra eidolón, que viene de eido, que es ver, eido es ver, eido, y eidolón es idolatría. Entonces, la idolatría son imágenes, es ver, es lo que se puede palpar, lo que ellos pueden, es el medio donde ellos se comunican con su Dios. Pero acá el único medio para conectarnos con el Padre es Jesucristo, y es algo espiritual, es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Entonces, claro, por supuesto, nosotros vemos al pan como pan, porque es pan. A usted si le dan, tiene gusto a pan, huele a pan, tiene forma de pan. Entonces a usted le dicen ¿qué es? ¿Y usted qué va a decir? Es pan. Entonces, si a usted le dicen que es carne, usted le va a causar gracia, ¿no? Y usted va a decir, no es carne. Pero el punto de ellos es que hay un falso sacerdocio, todo es falso, digamos, todo lo que ellos creen es absolutamente falso, desde el sacerdocio, la transubstanciación, el pan que quita el pecado, todo es falso. Y el Señor aquí Alarcón tristemente se ríe de lo que no sabe ni entiende. Vamos a escuchar un poquito más. Te da lo mismo la forma en la que se administra. Vos no tenés cuidado. El problema es que como vos no ves a la Eucaristía como algo santo, te da lo mismo la forma en la que se administra. Vos no... Claro, el pan es pan, no hay. Usted imagínese, ellos tienen la hostia y la hostia se le cae y a veces la pierden. Se ha mostrado en video cómo hacen la hostia, dónde están las monjas, y es algo. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, ese pan no es de esta tierra. Si ellos dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo, lo más gracioso es que esa hostia que hacen de harina, que las hacen las monjas o quien sea, es de esta tierra. Entonces, ¿qué significa? Que eso no es el cuerpo de Cristo, es algo terrenal. Por eso la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Todo lo del catolicismo es todo terrenal, es todo de la tierra, todo del pecado, no se puede sacar nada. Todo es condenación, digamos, en el sentido de que eso no puede salvar al hombre ni a la mujer. Lo que sí nos salva es el pan que vino del cielo, y es Jesucristo. Él es el pan puro, el pan santo, el pan realmente consagrado, el pan ungido, el Cristo. Ese es el verdadero pan. El pan consagrado es Cristo. Él es el pan consagrado. El pan que nosotros al comerlo tenemos salvación. Entonces el señor Alarcón está sumamente perdido y hace mofa y se burla. La verdad que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza lo que hace. Tenés cuidado, ni en tu iglesia tienen cuidado de estas cosas, porque en tu... Claro, no se tiene cuidado, digamos, en la delicadeza Está bien, se hace todo con mucho respeto. Seguramente habrá participado en alguna Santa Cena. Se hace todo con mucho respeto, por supuesto. Pero se hace respeto no a la materia, al pan o al vino, sino que al recuerdo de Cristo, al discernimiento de que el que murió en la cruz es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el pan que descendió del cielo, aquel que vino del cielo. Yo he venido del cielo, dijo el Señor. La gente se preguntaba, ¿cómo que es el hijo de José, que nosotros conocemos, y el hijo de María, y aquí están sus hermanos, y cómo él dice que viene del cielo? Ese es el pan
consagrados que nosotros comemos por gracia, por medio de la fe, para tener salvación. No un gramo de harina que lo hizo unas mujeres, unas personas, que no sabemos ni cómo lo hicieron. Además, por más que la higiene más pura, eso es de la tierra, eso es el punto. Es algo terrenal, que algo terrenal no puede salvar al hombre. Lo que salva al hombre es el pan que viene del cielo, por eso es por fe. Cuando yo creo, por eso dijo el Señor, el que cree, el que come mi carne, o sea, ¿qué quiere decir comer la carne del Señor? Es creer en Él, simplemente eso es comer la carne de Cristo. Y beber su sangre es creer que su sangre es preciosa, que su sangre limpia el pecado, que su sangre paga el precio por todo mi pecado. Eso es simplemente, lo demás es simbólico. Por eso dicen Colosenses que la realidad es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo que está sentado a la diestra del Padre. Esa es la realidad. La realidad que nosotros comemos para tener salvación está en el tercer cielo, a la diestra del Padre. ¿Y usted cómo hace? Aparte no es algo irracional, querer morderlo a Cristo para tener salvación. Cuando Cristo habla de comer su cuerpo, habla de creer en Él, eso es todo. Lo que pasa es que el señor Alarcón, al ser idólatra, él cree que un gramo de harina lo puede salvar a él. ¿Por qué? Porque es idólatra. ¿Qué es la idolatría? Darle los atributos incomunicables de Dios, en este caso de perdonar el pecado, a un pedazo de pan. Eso es todo. Entonces, si él viera que en una santa cena, él pone el engaño de la cena protestante o de la santa cena protestante, se está burlando de algo que no entiende. Por eso nosotros tenemos el respeto, pero el respeto es por el Señor. Los símbolos son símbolos y es como una fotografía de una persona querida. ¿A quién respeta usted? A la persona. Por supuesto que guarda esa fotografía que usted tiene con cuidado, que no se rompa, que no le agarre el agua, que no se humedezca, que no se... Como antiguamente había fotografías. O usted puede tener fotografías en su celular y esas, hay fotos queridas nuestras que tenemos en nuestro celular y las pasamos a diferentes lugares si las dudas se pierde el celular o se rompe, no perdamos esas fotografías. Es así con el pan. Nosotros respetamos y queremos a la persona en persona. Puede ser un pariente, estamos hablando de personas vivas, por supuesto. Puede ser un hijo, una madre, un hermano, un ser querido, un amigo. Usted guarda esa fotografía con el debido respeto, con el debido amor. Pero a quién usted respeta es a la persona. En nuestro caso así es lo que es el pan. Nosotros respetamos el pan como se respeta la fotografía de una persona querida, muy querida. En este caso el Señor Jesús, que el pan simboliza y nos trae a recuerdo su sacrificio y su obra redentora y que un día va a volver el Señor. Eso es todo. La fotografía o el pan tienen un valor simbólico. No es como dice el señor Alarcón que eso es santo y que ahí está Dios. El señor Alarcón cree que una fotografía es la persona. Eso es la idolatría. O sea, la idolatría es dar el servicio en un sentido de culto a algo o a alguien que no es Dios. Ellos le dan servicio, culto y alabanza a un pedazo de pan. Se puede ver en los videos. Ellos pueden negar, pero los videos donde ellos salen con el redondito de pan o la hostia o el pedazo de pan a ser adorado. ¿Por qué? Porque eso es la idolatría. Ellos creen que es Cristo. Si eso fuera Cristo, sanaría personas, pasarían muchas cosas. Pero no es Cristo, es un pedazo de pan. Entonces ellos creen que es Cristo y hasta como hablan con sus imágenes. La hostia no es otra cosa que un Dios ajeno, como dice la misma palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. La imagen que se hace el señor Alarcón es que la hostia es Cristo. Esa es la imagen que él tiene. O sea, no conoce a Cristo. Él cree que Cristo es redondito en forma de hostia y de harina. Él cree que así es Cristo. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no sabe quién es Cristo. No sabe. Porque él cree
que la hostia es Cristo, porque no lo conoce a Cristo. Si lo conociera a Cristo, no creería, sería cristiano. Entonces vamos a escuchar un poquito. La iglesia no lo ven como cosas santas. En la iglesia católica, tal y como el Cristo lo enseña, Claro, no se ve como cosa santa, porque no hay cosa santa, digamos. El que consagra es Dios, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Ellos creen que pueden determinar santo, que pueden decir esto es santo, esto no es santo. La iglesia no puede hacer nada, y menos ellos que no son ni siquiera iglesia. Ellos es el paganismo. Les duele a los católicos, y se los digo con mucho respeto y con mucho amor, pero es para que abran los ojos y puedan entender que están en el lugar equivocado. Van al lugar que en su corazón desean ir a la presencia de Dios, pero están en el avión equivocado o en el barco equivocado. Se subieron al Titanic. Y el señor Alarcón anima a la gente y a que suban al Titanic. O sea, la locura de este hombre, de que la gente suba al Titanic. Sabemos cómo terminó el Titanic. Entonces, él se asombra, claro. El pan, el Señor Jesús dijo, y tomó el pan y dio gracias. No es que tomó el pan y lo consagró, porque la palabra que se usa para consagrar es agiasmos, que viene de agiaso, ¿no? Que es hacer santo o consagrar, que viene de agio, la raíz, todo el griego, santo o sacerdote. O sea que no se usa la palabra agiasmos ahí, o consagración. Ahí se usa la palabra Eucaristía, por eso se llama Eucaristía, acción de gracias. Ahí no hay ninguna consagración de Cristo. Cristo ni nombró sacerdotes, ni consagró el pan. O sea, consagrar significa hacer santo. O sea, como que Cristo lo hubiera... Ellos creen que Cristo podía nombrar sacerdotes. Cristo no podía nombrar sacerdotes porque ya había un orden establecido. Cristo no podía violar ese orden sacerdotal que estaba vigente, que era el orden según Aarón, el orden arónico. Había un orden. Él no podía hacer como un golpe de estado y rebelarse contra el orden ya establecido por Dios mismo. Así que se iba a rebelar con el Padre. Si Jesucristo hubiera nombrado sacerdotes, no habría salvación para nadie porque Cristo hubiera pecado. Es como que alguien se rebela con el gobierno, usted se rebela con su propio gobierno, lo van a llevar preso. Lo mismo hubiera sucedido con Cristo si Él hubiera nombrado sacerdote, porque había un orden vigente. Como dice en 8.4, que ni Él era sacerdote de Hebreos. Que si estuviera, dice, ¿por qué? Porque había sacerdotes que ofrecían sacrificio. Hasta que no se ofreció el sacrificio, que Él mismo se ofreció a sí mismo, oficiando ya ahí como sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo, ese orden todavía, hasta que no se rasgó el velo y sucedió todo el cambio de sacerdocio, la sucesión sacerdotal, el cambio, como dicen 7:11 y 12 de Hebreo, ese cambio sucedió cuando Cristo se ofreció a sí mismo. Hubo un cambio, ahí hubo un cambio, donde se ofreció el sacrificio perfecto. Entonces, el señor Alarcón está muy perdido, está tienta, ciego, está con una venda en los ojos y se ríe de lo que no entiende. Entonces, la palabra que tendría que haber usado Cristo es agiasmos, pero la palabra que usó, o el escritor, en este caso Lucas, usó la palabra Eucaristía, y tomó el pan y Eucaristía, dio gracias, para que sea, como dicen los católicos, la palabra que tendría que haber dicho aquí o puesto Lucas es agiasmos, que es consagrar. Cristo no consagró nada, Cristo dio gracias. No declaró nada santo, no separó nada para Dios en ese momento. El pan siguió siendo pan y se comieron ese pan y se lo repartieron entre los discípulos, ese pan que Cristo dio gracias. ¿Te imaginas? Un padre de familia da gracias o Eucaristía en una cena familiar o en un almuerzo, da gracias por el pan y empiezan termina la oración y empiezan a comer. Y ese pan que el padre quizás agarró en su momento para dar gracias, él lo agarra uno, lo parte uno, se lo reparten entre los hijos, la esposa agarra otro pedacito. Ese pan es pan. Es pan.
Lo que pasa es que el católico, al ser idólatra, él cree que existe un sacerdocio que puede transformar, que se llama la transustanciación, que puede transformar el pan en la carne misma de Cristo. Esa es la locura católica romana y lo que cree el señor Alarcón. La palabra Eucaristía se puede leer acá en Juan 6:11, donde Jesús dio gracias. También se usa allí con 11:24 y 1 Corintios. De Pablo dice que el Señor tomó pan y dio gracias. Se usa siempre la palabra Eucaristía, no se usa agiasmos, que es consagrar. Agiasmos no se usa. Si hubiera usado la palabra agiasmos, bueno, sí, se puede entrar en una discusión, pero no, acá no hay ninguna discusión. Acá Jesús dio simplemente gracias, no consagró. El problema que tiene el católico es que le han engañado y le han dicho que Cristo consagró, que consagró sacerdotes. Si Cristo hubiera consagrado sacerdotes, no estaríamos nadie acá. Porque Cristo hubiera pecado y Cristo todavía estaría en el Hades por pecador. Porque él hubiera violado, hubiera quebrantado un orden que estaba establecido por Dios mismo. Y Cristo jamás pecó. Entonces ya ahí arrancamos mal. Y dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y acá viene la palabra Eucaristía. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, y habiendo Eucaristía, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. O sea que se usa la misma palabra acá que en Lucas 22:19. Es lo mismo, no hay ninguna consagración, ni que ese pan se transformó en el cuerpo de Cristo, ni los pecados se transformaron en el cuerpo de Cristo, no pasó nada. Simplemente es algo sumamente sencillo de dar gracias. Lo que pasa es que el católico lo hace todo, le rinde culto a la creación y a la escritura antes que al creador. Ese es el problema que tiene el católico, que es idólatra. Y dice la palabra que los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego allí en los últimos tiempos, después del juicio. Entonces, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. No era que Cristo había consagrado. No, Cristo no consagró. Cristo dio gracias y el pan seguía siendo pan, porque dice que recoged los pedazos que sobraron. Recoger, o sea que estaban ahí esparcidos, o sea, ya las personas estaban llenas, y usted vio que cuando la persona se llena ya hace un costadito el pan y ya, bueno, ya es casi como una sobremesa. Estaba el pan ahí, pero ese pan no era la carne de Cristo. Ese pan era pan. Antes de la oración era pan, o antes de la Eucaristía era pan, y después de la Eucaristía era pan. Antes de dar gracia era pan, y después de dar gracia seguía siendo pan. Por eso dice: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. O sea que eso se podía seguir comiendo, o sea, lo podían guardar los discípulos, porque se ve que era usted imagínese un pan creado ahí directamente por Jesucristo, sería sabroso, sería rico. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahí en ese versículo el pan seguía siendo pan, no era la carne de Cristo. Y era la misma palabra, Eucaristía. Por eso hay una gran distorsión del señor Alarcón, que no entiende lo que quiere él explicar al hermano que sí entiende. El problema es que como vos no ves a la Eucaristía como algo santo, te da lo mismo la forma en la que se administra.
Vos no tenés cuidado, ni en tu iglesia tienen cuidado de estas cosas, porque en tu iglesia no... Claro, con lo que dijimos. ¿Por qué no hay ese cuidado? Porque él cuenta que una vez, o un hermano contaba, o sí, un protestante, como se puede decir, se hizo católico, dicen ellos, ¿no? Creo que fue el señor Plasencia. Y él dijo que él vio que como los pedacitos de pan, no sé si fueron a cesto de la basura o quedó a un costado. El asunto es que eso no, no, no lo trataban como si fuera, digamos, el mismo Dios. Digamos. El pan no es Dios, el pan es pan. Por supuesto, como dijimos, hay un respeto debido. Pero el pan sigue siendo pan antes y después de la oración. Ese es el punto. El punto es el Señor. El verdadero pan es Cristo. Por eso dice en Colosenses que la realidad es Cristo. Cristo es la realidad. El pan es simbólico. Si Cristo es la realidad, ¿qué quiere decir? Que el pan es simbólico, que es un símbolo, que es algo como una fotografía, como dijimos anteriormente. Tu iglesia no lo ven como cosas santas. Claro. No lo vemos como cosas santas, digamos, en el sentido de que no es la persona. Si ellos lo ven como cosa santa y como algo consagrado, y hasta si es Dios, si es Jesús, hasta le pueden hablar. Hay que ver si le contesta la hostia. Por eso son idólatras. La hostia es igual a una estatua de yeso, de madera o de piedra, como tienen ellos, es lo mismo. Solamente que esto de harina y lo comen. Es un ídolo que es un ídolo. La hostia no es otra cosa que un ídolo. Un ídolo es aquello que se le dan los atributos incomunicables de Cristo a una cosa o a alguien o a un objeto, a la creación. Es rendirle culto a lo creado antes que al creador. Eso es todo. Si él le da culto, le rinde culto al pan, considerándolo al pan como santo o sagrado, eso es idolatría. Porque en ningún momento Cristo lo declaró santo o lo consagró al pan. No lo consagró, dio gracias por el pan. Eso es todo. Esa es la equivocación, el problema que tienen ellos. O mejor dicho, más profundo, su idolatría. ¿Por qué? Porque es idólatra. El idólatra ve todo distorsionado. En la iglesia católica, tal y como el Cristo lo enseñó, estas cosas son santas. Estas cosas son santas, dice, ¿no? Estas cosas son santas. Son santas. El único que puede declarar lo que es santo y lo que no es santo es Dios. Él es el que... Por eso ellos dicen que beatifican o que tienen hombres... y ellos determinan quién es santo y quién no es santo. Por eso estaba la Inquisición. La iglesia no puede poner títulos, la iglesia no puede. Y menos, ellos no son iglesia, el catecismo no es iglesia, porque iglesias son todos aquellos que han sido salvados, justificados, lavados, sellados por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. No una religión muerta y vacía, una institución de hombres. Esa no es la iglesia. El Señor Alarcón solamente sigue a hombres, sigue una institución de hombres corruptos que no han sido perdonados de sus pecados. Es como... Sí, es una institución humana, porque tienen gobierno humano. Lo dijo el mismo Señor, el papado no existe. No será así entre ustedes. Yo no vine a poner lugares. Entonces, si no hay jerarquía, no hay lugares, no hay papado, ¿qué quiere decir? Que ellos son falsos, que el catolicismo es falso. Porque tienen jerarquía y tienen papa, y Jesucristo dijo que eso no es la iglesia del Señor. Entonces, vamos a escuchar un poquito más y vamos a ir viendo. Vos no tenés cuidado, ni en tu iglesia tienen cuidado de estas cosas, porque en tu iglesia no lo ven como cosas santas. En la iglesia católica, tal y como el Cristo lo enseñó, estas cosas son santas. Como Cristo lo enseñó, dice. Dice que Cristo enseñó que el pan es santo. ¿Dónde? Me hace reír este señor. ¿Dónde Cristo hizo santo el pan? ¿A dónde? A él le enseñaron que Cristo hizo santo el pan. Cristo nunca hizo santo el pan, de tal manera que dijo recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas, que de los 5 panes de cebada
sobraron a los que habían comido. Ni siquiera hubo una transustanciación ahí. El pan seguía siendo pan. El pan, después que se come, uno puede guardar el pan. Y sigue siendo pan. ¿Por qué? Porque sirve para alimentarse. Uno lo respeta. ¿Cómo respeta el pan? Uno como un pedazo de pan. Pero no es una persona. El señor Alarcón cree que la hostia es una persona. Por eso es la idolatría. Por eso ellos hablan con muñeco, con estatua de piedra, de yeso. Creen que el agua quita el pecado, creen que el cura perdona el pecado. Todas sus locuras. Todo eso es idolatría. Todo eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque le están dando los atributos o el servicio que solamente le corresponde a Dios a las criaturas antes que al Creador. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué es la hostia? Un dios ajeno, que ellos le dan los atributos o el atributo incomunicable de Cristo de perdonar el pecado. Eso es idolatría, es sumamente sencillo. Lo que pasa es que hablando y dialogando con los católicos, no saben lo que es idolatría porque fueron engañados. O sea, entre los católicos hay personas muy capaces e inteligentes y sin embargo están engañados o no quieren creer. Y le han engañado que, por eso dice la palabra, que el Dios de este mundo, Satanás, le cegó el entendimiento para que no crean, para que no vean a Cristo, el Cristo de la gloria, para que no lo vean, lo cegó. ¿Cómo lo ciega? Con una hostia. El señor Alarcón, ¿por qué no puede ver a Cristo? Porque tiene dos hostias en los ojos. ¿Quién se las puso? Satanás. Por eso no puede ver a Cristo. Y él cree, Satanás le pone dos hostias en los ojos. Y él que ve dos hostias, y él cree que esas dos hostias son Cristo. El día que él crea, esas dos hostias se van a caer. Y va a poder ver a Cristo y se va a dar cuenta que Cristo no es una hostia. Eso es la idolatría. O las imágenes. Por eso la idolatría todo es imágenes. Por eso es eidolón, que significa imagen, figura, ver. Eso significa ídolo o idolatría, dar servicio a ídolos, dar servicio a dioses ajenos, como dice la misma palabra. El Señor mismo en su palabra, allí en Deuteronomio, dice que las imágenes, las esculturas son dioses, son imágenes, son ídolos. No es como dice el curatorio que un ídolo no es una imagen, precisamente un ídolo es una imagen, es lo que dice la palabra ídolo, de idolón, de ido, de ver, de imagen, de figura. Eso es un ídolo. Entonces ellos al ver la hostia están viendo a Cristo y están cayendo en la idolatría, están creyendo que un pedacito de pan, un gramito redondito de pan es Cristo. Y eso es una ofensa grandísima a Dios. Es una ofensa. Por eso es que se tiene extremo cuidado con lo que es santo. Dice, por eso se tiene extremo cuidado con lo que es santo. En ningún momento Cristo dijo que el pan era santo. Él consagró simplemente. No usa el escritor sagrado, ni Juan, ni Lucas, ni Pablo, usaron la palabra agiasmos, que es consagrar, en ningún texto. Ni en Primera de Corintios 11:24, ni en Juan 6:11, ni allí en Lucas 22:19, ni Juan, ni Lucas, ni Pablo usaron la palabra agiasmos, usaron la palabra Eucaristía. Y Eucaristía significa dar gracia, no significa consagración o consagrar. El señor Alarcón está engañando. Él dice el engaño de la Santa Cena Protestante. Y el que está engañando es él. Si ahí no dice agiasmos, dice Eucaristía. Y Eucaristía es dar gracia, no consagrar. Ellos creen que Jesucristo consagró el pan o hizo santo el pan. En ningún momento, de tal manera que el pan no era santo, de tal manera que se lo comieron. Y quizás sobró y quedó. Ese pan que Cristo agradeció. Porque hay que llevarlo. Lo que pasa es que el católico hace de los discípulos o de sus reuniones que ellos tenían como, no sé, como las catedrales católicas donde no vuela una mosca. Ellos eran judíos y comían alegremente con Cristo.
Quizás algún pedazo de pan cayó Usted imagínese que en aquellos tiempos, bueno, había algunos, como dice la misma palabra, perrillos que comen de las migajas de sus amos que caen. En las mesas, en ese tiempo había perritos, como también sucede también en el campo, que los perritos andan ahí de la casa, andan rondando, y por ahí se le tiene un pedazo de pan o se le cae un pedazo de pan a alguien de la mesa, etc. Y así habría sucedido ahí con el Señor. El Señor consagró ese pan. ¿Y usted cree que Cristo se va a poner mal porque cayó un pedazo de pan y pasó un perrito y lo comió? Para el católico es ofensivo, pero es la verdad, porque Cristo nunca lo consagró. Si Cristo hubiera consagrado y hubiera dicho, bueno, este pan es santo, es sagrado, el que lo come recibe perdón de pecados, porque es lo que cree el católico. Por eso ellos cuando se cae una hostia hacen un escándalo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora se cayó Dios. O cuando roban la hostia. Yo le hice un video también, señor Alarcón, cuando se robaron la hostia. Es muy gracioso, señor Alarcón. Se tendría que dedicar a la comedia. Y se robaron a Dios. Vinieron los satanistas que dicen o sea, ellos están orgullosos que los satanistas creen igual que ellos. O sea, era la locura de esta gente. Se robaron a Dios. Pero si es Dios, Dios no se va a saber defender, te imaginas. Entonces, estaban comiendo los discípulos y bueno, Pedro justo chocó con Juan o allí con Judas, estaban todos comiendo y se le cayó a alguien un pedazo de pan. Y viene un perrito y se lo come. ¿Usted piensa que Jesús se va a enojar por eso? Si Jesús nunca lo declaró santo a eso, ni que era su cuerpo, ni que perdonaba pecado. Entonces el perro, se le perdonaron todos los pecados al perro. Usted observe la locura de esta gente, de lo que cree el señor Alarcón, que él dice que tiene sumo cuidado, porque él dice, el señor Alarcón, que los cristianos, después que celebramos la cena del Señor, lo que sobra hacemos un choripán. Ustedes observen la falta de respeto que tiene por la doctrina, porque él no entiende, habla de lo que no entiende. En el fondo uno lo entiende porque está ciego, pero es un completo idólatra que quiere que los demás sean idólatras, y no solo eso, sino que quiere que los cristianos sean idólatras como él es idólatra. Dice, me voy al infierno, pero no me voy solo, dice. Es lo que dijo Satanás. Me voy, pero no me voy solo. Entonces, dice, nosotros tenemos cuidado, porque ellos creen que eso está... Cristo nunca consagró el pan. Podían venir quien sea, que Cristo no se iba a ofender ni se iba a enojar, porque eso simplemente el Señor dio gracias. No hubo ninguna consagración. Ellos imaginan que bajó una nube y que los apóstoles fueron consagrados sacerdotes y que el pan se transformó en el cuerpo de Cristo y que comía ese pan se salvaba. Todas esas locuras de esta gente. Usted imagínese que si Cristo hubiera querido o hubiera nombrado sacerdote a Cristo, los mismos discípulos lo iban a denunciar, porque se iba a rebelar contra el orden arónico. Y un judío sabía perfectamente que había un orden establecido, un orden vigente, había sacrificio de animales. Entonces eso no lo iba a permitir ni Pedro ni nadie. Saben que iban a pensar de Cristo que Cristo estaba loco. Si Cristo decía, bueno muchachos, ahora los voy a consagrar sacerdotes, yo soy el nuevo sumo sacerdote, así que yo soy el sumo sacerdote y ustedes van a ser sacerdotes y vamos a perdonar pecados por todo el mundo. ¿Saben qué hacían los discípulos? Llamaban al psiquiátrico más cercano y mandaban a buscar una ambulancia con 4 enfermeros y un chaleco de fuerza y otro más por si se rompía, para llevarse a Cristo como un demente, como un esquizofrénico, como un enfermo mental. Eso es lo que hubiera pasado. Los católicos creen en este Cristo, en un Cristo que está mal de la cabeza, que Cristo nombró sacerdotes que consagraban el pan de tal manera que se transustanciaba en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Esta es la locura que cree el señor Alarcón. Él dice que el engaño de la Santa Cena protestante y el que está engañando es él. Él está engañando a la gente. Él se levanta cada mañana a engañar a la gente. ¿Está bien? Me acusaste de falso, ahora yo te digo que tú eres falso. Tú estás diciendo que no lo tenemos como cosa santa. Sí, es cierto.
¿Para vos es santo el pan? Bueno, ahí siempre hace este show de burla, ¿no? Por supuesto. El pan no es santo, porque Cristo nunca lo declaró santo, nunca lo consagró. O sea, consagrar significa hacer santo algo. Si alguien podía hacer santo algo en esta tierra es el mismo Cristo, pero Cristo estaba en su kenosis, estaba despojado, digamos, él vino, es el Dios humanado. Él estaba limitado, digamos. El que consagra es Dios. Él fue ungido, el Cristo fue ungido por el Padre, fue enviado por el Padre. El que hace santo es Dios. Dios. Entonces, él cree, y aquí, bueno, el hermano queda ahí pensando, por supuesto que el pan no es santo. El pan no es santo. El pan es pan. El pan es un símbolo. Como usted le dice, la fotografía de ese ser querido es la persona. No, no es la persona. El que es santo es la persona, el que está en el tercer cielo. Él sí es santo. El que está a la diestra del Padre, el que está sentado a la diestra del Padre, él es santo. No el pan. El pan simboliza al que está sentado a la diestra del Padre, pero es pan. En ningún momento Cristo lo consagró. Entonces queda pensando aquí, el hermano es bastante gracioso. Lo que hace Alarcón, ¿no? Porque Alarcón se burla de lo que no sabe ni entiende. El rito es... No, y bueno, para. Yo te estoy hablando de los elementos. Me estás acusando de que yo te estoy acusando. El rito es... No, y bueno, para. Yo te estoy hablando de los elementos. Me estás acusando de que yo te estoy acusando de algo que es falso y te estoy demostrando. Yo te estoy hablando de los elementos. Me estás acusando. Está hablando de los elementos si son santos. No, los elementos no son santos. Los elementos son elementos. En este caso, pan y vino. No son santos porque Dios nos los consagró. Dios nos consagró a nosotros como santos. Por eso dice la palabra en 6:11. Vamos a leer. 1 Corintios 6:11. Donde se encuentra la palabra agiazo o agios, donde el Señor nos consagra a nosotros, porque el que puede hacer santo es Dios. Dice, y esto erais algunos, porque habla de todos los pecados, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Entonces dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y acá está la palabra agios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el que santifica, el que consagra es Dios. Es Dios. Y Cristo lo podría haber hecho porque Él es Dios, por supuesto, pero no lo hizo. Él simplemente dio gracias por los alimentos, nada más. Entonces dice, entonces vos crees que no son santos. No, no son santos los elementos. El pan y el vino no son santos. Simplemente el que es santo es el que está a la diestra del Padre. Él es santo. Y en este caso que pusimos de la palabra agios, del griego, que significa para santificar, consagrar, hacer santo, porque el Señor nos hace santo por medio de su sacrificio, por medio de su obra. ¿Quién nos hace santo a nosotros? El Señor. No, la iglesia no puede hacer santo a nadie. La iglesia no puede, por más que la iglesia diga, este es santo, como ellos dicen que es su santo, ¿no? Si eran perfectos idólatras, ¿qué autoridad tienen para decir que son santos? Dios lo ve como idólatra y el catolicismo lo ve como santo. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién consagra santo a una persona? Dios. ¿Y quiénes son los santos? Los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí reciben perdón de pecado, lavamiento, santificación, justificación, sellamiento. Todo lo que tiene una persona hija de Dios, salvada, consagrada, santificada por Dios. El hombre, ¿qué puede hacer el hombre? El hombre no puede hacer nada. Y él cree que los elementos o el pan es Cristo, por eso es idólatra. De que yo te estoy acusando de algo que es falso y
te estoy demostrando en vivo de que lo que yo estoy diciéndote es verdadero. Nuevamente, mirá la diferencia. Dice que lo que él está diciendo es verdadero. Atención. Dice que lo que él dice él, que el pan es Cristo. Uno va y mira el pan, y el pan, ¿cómo va a ser Cristo? Como que usted va a la carnicería y le dice, ¿me da 1 kilo de carne? Ok, le dice el carnicero, y le da 1 kilo de pan. Pero esto es pan, le dice usted. No, yo te voy a demostrar, como dice Alarcón, que lo que yo te digo es verdadero. ¿Y cómo lo va a demostrar? Si no es carne, es pan. Esa es la osadía de este hombre. O sea que es lo mismo que el carnicero me quiera demostrar a mí que me dio 1 kilo de pan, que eso es carne. ¿De qué manera me lo va a demostrar? ¿De qué manera? Entonces tiene que producir en mí, activar la imaginación. Entonces el carnicero me dice, no, lo que pasa es que vos tenés que creer. ¿Ah, sí? Sí, tenés que creer que eso es carne, simplemente. Ah, mira. Eso es tu demostración, sí. Tenés que creer. Entonces yo lo muerdo y veo que es pan. Pero yo le digo, pero es pan. No, vos tenés que creer que es carne. Lo muerdo otra vez, pero es pan. No, vos tenés que creer que es carne. Y eso es el catolicismo. Es el engaño puro. Dice, yo te voy a demostrar, dice el señor Alarcón. ¿De qué manera lo va a demostrar? Si no tiene nada el señor Alarcón. Si todos estamos viendo que eso es pan, que eso es harina, no es carne. Y que no es santo. Que lo demuestre con las escrituras, si Cristo nunca lo consagró. Acá hay una distorsión. Ya en ese video que le hice al señor Brasella con respecto a que Cristo dio gracia y no consagró. Si hubiera consagrado, si se hubiera usado la palabra agios, sí, se puede discutir el tema, porque dice, pero ¿qué pasó acá? Cristo hizo santo el pan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que es santo? Si se caía un pedazo de pan de la mesa de ahí en la última cena y pasaba un perrito y se lo comía, ¿cómo que es santo? Porque podía pasar. Cristo, te imaginas, si usted cree como creen los católicos, que Cristo santificó, que Cristo hizo de ese pan su propio cuerpo. Usted imagínese, todos estarían temblando ahí en la mesa que no se caiga un pedazo de pan. Y que no sobre nada, por más que explote, que ya no puedan comer más, tenían que comerse todo el pan. Te imagínese, es una locura lo que propone el señor Alarcón y dice, yo te voy a demostrar. ¿De qué manera va a demostrar? Es lo mismo que el carnicero que me quiere demostrar que el pan es carne. No es carne, es pan. Yo y los católicos creemos que los elementos consagrados, ahí está. pan. Yo y los católicos creemos, vamos a ponerle de vuelta. Te estoy demostrando en vivo. Te estoy demostrando en vivo. ¿En qué momento demuestra en vivo? Si las escrituras dicen todo lo contrario. Por eso el Señor no es solo escritura, porque si fuera solo escritura tiene que dejar de ser católico y agarrar una pala y ir a trabajar. Esa es la verdad. O la actividad que él tenga que hacer. Tiene que dedicarse a otra cosa. Si él creyera en el Señor, tendría que interpretar las escrituras como la interpretan los apóstoles. Y le costaría un poquito más. Pero sería una persona salva, sería un hijo de Dios. Pero él dice, como nosotros los católicos creemos que los elementos, el pan y el vino, son santos, están consagrados. ¿En qué momento fueron consagrados? Ese es el punto. Hay que ir a la raíz del asunto. ¿En qué momento Cristo consagró el pan? Ahí está en 22:19. ¿En qué momento dice que Cristo dio gracias? Dice que tomó el pan y dio gracias. No dice que tomó el pan y lo consagró y lo santificó. Dio gracias, que es muy distinto. Una cosa es dar gracia, otra cosa es declarar algo santo. Es distinto. ¿De qué manera Cristo iba a santificar ese pan? Si no lo santificó allí en la alimentación de los 5.000, tampoco lo santificó ahí en la cena, porque es la misma palabra. No son palabras distintas. Entonces, ¿qué es lo que cree él? Que hay una consagración. Vamos a escucharlo. Que lo que yo estoy diciéndote es verdadero. Nuevamente, mirá la diferencia. ¿De qué manera él va
a demostrar que lo que él dice es verdadero. ¿De qué manera? Por las escrituras no lo puede demostrar. Lo podrá demostrar filosóficamente, como dice, ellos tienen sus filósofos para tratar de engañar. Por más que venga un filósofo y venga el señor Alarcón y me quiera convencer de que un pedazo de pan es carne o la carne de Cristo, no lo puede lograr nadie. Tiene que ser una persona que tenga imaginación y que sea idólatra. ¿A quién puede convencer el señor Alarcón? A un idólatra. Porque el idólatra tiene imaginación y le da los atributos incomunicables de Dios a un pedazo de pan. A esa persona sí la puede convencer. Y la persona dice que sí, sí. ¿Por qué? Porque es idólatra. El punto es darle los atributos. ¿Qué hace el señor Alarcón? Le da los atributos de Dios a un pedazo de pan. Es idólatra. Eso es todo. Entonces él, trata de convencer. Dice, yo te voy a demostrar que lo que yo digo es verdadero. ¿De qué manera va a demostrar? Por eso él no es solo escritura. Porque si él fuera solo escritura, tiene que dejar de ser católico. Porque todo lo que él enseña, la Biblia no lo enseña. Al contrario, dice que todo eso es idolatría. Y los católicos creemos que los elementos consagrados, pan y vino. Los elementos consagrados. ¿En qué momento se consagraron los elementos? ¿En qué momento? No existe eso en las Escrituras. En ningún momento Cristo consagró los elementos. Ni consagró los elementos, ni nombró sacerdotes, ni ordenó sacerdotes. Ya dijimos que nombrar sacerdote estaba penado gravemente por Dios. Podemos leer en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13, Primera Reyes 13. En ningún momento Cristo nombró sacerdote porque era penado por Dios. O sea, ya le digo, es como que usted se rebela en su país y quiere tomar el gobierno por la fuerza. O en su lugar de trabajo, usted agarra y dice, no, bueno, a partir de ahora yo soy el jefe. ¿Qué manera? Lo van a mirar a usted de arriba a abajo. Eso es lo que hubiera pasado si Cristo hubiera nombrado sacerdote. El sacerdocio no existe. El sacerdocio católico romano no existe en las Escrituras. Te imagínese, bueno, le dice, bueno, a partir de hoy, le dice a los discípulos Cristo, yo voy a ser el sumo sacerdote y ustedes van a ser mis sacerdotes. Vamos a perdonar pecados, así que prepárense. Hubieran mirado a Cristo de arriba abajo y o se van corriendo, llaman al psiquiátrico, o lo agarran entre todos los 12 discípulos, a Cristo lo amordazan, lo atan, hasta que lleguen los médicos, hasta que lleguen los psiquiatras. Porque eso es una locura. Dice en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. ¿Te imaginas? Esto cree el catolicismo romano que hizo Cristo, que tomó de entre el pueblo, porque el sacerdocio vigente era un sacerdocio arónico, que era de los hijos de Aarón y de los levitas, no podía venir de otra tribu. Y usted imagínese, Pedro, Judas mismo, ellos no venían de Leví, ninguno de ellos venía de Leví. Y si hubiera venido de Leví, tampoco lo podía hacer él, porque él no podía tomarse ese atributo de nombrar sacerdotes. Y dice, el Cristo católico es como Jeroboam, pecador y condenado por Dios, y disciplinado por Dios, y castigado por Dios. ¿Te imaginas que si Cristo hubiera hecho eso, estaríamos en la ruina total? Ese Cristo, el Cristo católico, por eso el Cristo católico todavía está en el Hades, está muerto, no resucitó. El Cristo católico no resucitó porque era un Cristo pecador. Era un Cristo que nombraba sacerdote como Jeroboam. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Entre el pueblo, y aquí está el detalle, los discípulos eran gente de entre el pueblo, no podían ser nombrados sacerdotes como aquí tampoco.
Y dice, de entre el pueblo, o sea que Jeroboam se tomó el atributo y dijo, hay una ley, los sacerdotes tienen que ser de los descendientes de los hijos de Aarón y levitas, pero a Jeroboam no le importó eso. Dice que tomó gente entre el pueblo, no le importaba si eran de Judá, de Benjamín, no le importaba nada, de qué tribu eran no le importaba. Él se tomaba el atributo de nombrar sacerdotes. Y a quien quería, dice la palabra, lo consagraba, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Lo consagraba. En ningún momento en la cena del Señor, o en la última cena, o en la Pascua, hubo ninguna consagración. No hay ninguna consagración. Ni consagración de sacerdote, ni consagración de pan, ni de vino. Simplemente comió con los discípulos. Entonces dice que este Jeroboam hizo ese delito, cometió ese delito, y de tal manera que Dios se enojó mucho. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Causa de pecado. ¿Qué quiere decir? Que nombrar sacerdotes, como cree el catolicismo romano, que Cristo nombró sacerdotes a los apóstoles, era causa de pecado. Causa de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo no nombró sacerdotes, porque si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, Cristo no hubiera salido del Hades, Cristo no hubiera resucitado y no habría salvación para nadie, estaríamos todos perdidos. Por lo cual, dice la misma palabra, fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. O sea que Dios se enojó muchísimo con lo que hizo Jeroboam. Y el Cristo católico dice que hizo todo esto que hizo Jeroboam. Tomó gente del pueblo, los nombró sacerdote, hizo lo que quiso y según ellos resucitó. Todo absolutamente falso. A partir de la consagración son santos. No hay consagración. No hay consagración. ¿Quién los consagra? Si Cristo no los consagró, ¿quién los consagra hoy? Si no hay sacerdote, el único que puede consagrar es Cristo y no lo hizo. No consagró los elementos. Si Él consagra o llama santo, es aquellos, son personas que creen en Jesucristo. A eso sí los consagra Cristo. O sea, los hace santos, les perdona todos sus pecados, los lava, los justifica, los santifica, los salva. Pero no un pedazo de pan y vino que son símbolos de su carne y de su cuerpo, de su sangre, perdón. O sea que la palabra que se usa para consagrar, que es agiasmos, que es consagración o consagrar, no lo hizo con el pan y con el vino, lo hizo con personas, si se puede decir, si se habla de consagración. En ningún momento Cristo declaró o santificó el pan y el vino. Él dijo que eran elementos que simbolizaban su cuerpo y su sangre, nada más. Por eso lo que dice el señor Alarcón, que dice que hay una consagración, que la iglesia consagra. La iglesia no puede consagrar nada. El que consagra es Dios. Él es el que consagra. Él es el que dice, este es santo y este no es santo, por medio de la fe en Jesucristo. El que cree es santo y el que no cree no es santo. Eso es todo. El que determina eso es Dios, no el hombre. La iglesia no puede hacer eso, ni dar título, como ponen María, Madre de Dios. La iglesia no puede dar ningún título. Esos son atributos que se da el paganismo y se hacen llamar cristianos. ¿Vos creés que el pan y el vino son? Creemos que los elementos consagrados, pan y vino, a partir de la consagración son santos. A partir de la consagración. ¿De qué consagración? ¿Del cura? Que ya dijimos que eso no existe. Que el cura dice que al consagrar los elementos se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Si eso es falso, si eso no existe, si hablamos del orden según Melquisedec, es un orden que tiene unas características que no la puede cumplir ningún ser humano. Ningún ser humano puede estar en ese orden. El único que está en ese orden y es sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Por qué? Porque las características para estar en ese orden tienen que ser santo, sin manchas, sin pecado, apartado de los pecadores.
y hecho más sublime que los cielos. Esas son las características para decir que es un sacerdote del Dios Altísimo, y eso no lo tiene ningún hombre, solamente Jesucristo. Entonces, ¿qué son ellos? Ellos que dicen que están según el orden Melquisedec. Son falsos, porque son pecadores. Por más que haya el hombre más santo de esta tierra, es pecador igual. El único que es santo, 3 veces santo, apartado de los pecadores, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, es Jesucristo. El único. Entonces, no existe el sacerdocio católico romano de tal manera que lo que dice el señor Alarcón, que dice después de la consagración. ¿Qué consagración? ¿Dónde está esa consagración? No hay ninguna consagración. Eso es falso. No hay ninguna consagración. No existe esa consagración. Y es una locura que un pedazo de pan se transforme en carne. ¿En qué momento, cuando Cristo dio gracias por el pan, eso se transformó en carne? No se transformó en carne. La carne era la del cordero que simbolizaba al mismo Cristo, a la Pascua, que comieron los apóstoles. Y Cristo, comieron ellos. Y dice que después que hubieron cenado, Él levantó la copa, etc. O sea, fue una comida. Fue simplemente una comida. No hubo ninguna consagración ni de pan, ni de sacerdote, ni de nada. Fue una comida, la cual era la Pascua, la liberación. En este caso a nosotros, la liberación de nuestros pecados, del Señor que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En la Pascua no hubo ninguna consagración, ni de sacerdotes, ni del pan, ni del vino. Pero como el señor Alarcón es idólatra, él cree que el sacerdote tiene autoridad. Si no lo hizo Cristo, menos lo va a hacer un pecador. Si Cristo es santo, 3 veces santo, no lo hizo Él, mucho menos un pecador. Los curas son pecadores, nadie los llamó, digamos. Son como los invitados de piedra, nadie los invitó y toman lugar. ¿Vos creés que el pan y el vino son santos? Bueno, acá podemos ver cómo el señor Alarcón se burla del cristianismo. Y así se va a llevar sus buenos, su buena retribución de parte de Dios. Y de parte de la palabra, porque la palabra lo está avergonzando. La palabra lo está exponiendo como un mentiroso, como un falso, como un torcedor de las Escrituras. Él se burla de Dios, pero la palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla. No como ustedes lo creen. ¿Ves que no crees lo mismo? Entonces yo no te estoy haciendo ningún... Claro, nosotros no lo vemos como ellos. ¿Ellos qué ven? Ven a Cristo. ¿Y nosotros qué vemos? Pan. ¿Por qué vemos pan? Porque no somos idólatras. ¿Qué ve el señor Alarcón? A Cristo. ¿Qué vemos nosotros? Pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, y lo vemos con el debido respeto, y la ceremonia con el debido respeto, en recordatorio, en memorial de la obra maravillosa de Cristo. Pero es pan, nada más que pan. Usted imagínese, ellos dicen que se comen a Cristo. ¿Cómo se van a comer a Dios? En el sentido literal. Por supuesto, comemos a Dios en el sentido espiritual cuando creemos. Estamos comiendo de la carne de Cristo. Estamos bebiendo de su sangre cuando nosotros creemos. Pero es de un modo espiritual. Mis palabras son vida y son espíritu, dijo el Señor allí en Juan 6. Cuando habló que Él era el pan de vida. Mis palabras son vida y son espíritu. La carne para nada aprovecha. Encima el Señor dice, refutando la hostia, la carne. Cuando habla de carne, habla de lo material, de esta tierra, que lo material no puede salvar, que la hostia no puede salvar. Faltaba que el Señor diga, la hostia no puede salvar, la hostia no aprovecha para nada. Es eso, es algo espiritual. Comer de la carne de Cristo es algo espiritual, no es algo material. Entonces dice, claro, lo vemos distinto, por supuesto. Por supuesto. Él ve a Cristo con los ojos cerrados y le han dicho que Cristo es un pedazo de pan y él lo cree. Nosotros, como Dios nos abrió los ojos, podemos ver que Cristo no es un pedazo de pan, que ese pan no es Cristo, que ese pan es símbolo del cuerpo, simplemente.
porque lo dice Colosenses. La realidad está en el tercer cielo. La realidad es Cristo, dice. La realidad es el cuerpo de Cristo que está a la diestra del Padre. El pan es meramente simbólico. Por eso es idolatría. Si usted cree que el pan es Cristo, usted es idólatra, porque le está dando el atributo incomunicable de Dios de darle adoración, servicio, creencia al pan en vez de a Dios. Usted le rinde culto a lo creado antes que al creador. Eso es idolatría. El señor Alarcón dice, el engaño de la Santa Cena protestante. Y el que está engañando es él. Usted observe lo que puede hacer una persona ciega, obtusa, que no entiende del Evangelio, que no entiende nada. Por eso se hizo católico, porque no entendía nada. Nadie lo escuchaba porque no tiene nada el hombre para enseñar. ¿Qué va a enseñar si no es otra cosa que idolatría? Esto es idolatría. Creer en la hostia es idolatría. Creer que un pedazo de pan me perdona los pecados es idolatría. Una acusación falsa. Vos y en tu iglesia no creen que sean santos. Por eso es que no tienen cuidado a la hora de administrarlo, porque creen... Claro, no creemos que es santo porque nunca fue santificado. ¿Cómo vamos a creer algo que no está en las Escrituras, que nunca fue santificado? Ahora, si Cristo hubiera usado la palabra agios o agiasmos, por supuesto nos hubiéramos sentado a pensar cómo es este asunto. Pero si Cristo nunca lo consagró, nunca aparte los apóstoles se comieron todo el pan. Ahí no había santidad que valga con el pan. Le dieron hasta que no quedó migas. Y yo considero que hasta los perritos comieron. Porque lo dice la misma palabra, que migajas caen de las mesas de los amos y los perritos comen. Ese pan era pan. Simplemente Cristo dio gracias. Nada más. Pero el católico cree que Cristo consagró. O sea, ahí está la mentira. Cristo no consagró, Cristo dio gracias. Dice, por eso ustedes no le dan el debido respeto. Respetamos como se respeta, con el debido respeto de que es el símbolo del cuerpo de Cristo. Como ya lo dijimos, es como respetar la foto de un ser querido. Usted la va a guardar, usted va a hacer un cuadrito, usted no va a dejar que se rompa. Es un respeto, pero no por la foto en sí, no por el elemento, sino por la persona que está detrás de esa fotografía, o sea, la persona viva. Pero eso simplemente es el reflejo de una persona viva. El símbolo es un reflejo, no es la persona, es el reflejo. Ellos creen que la imagen en un espejo es la persona. Eso es idolatría. Y hablan con la imagen del espejo, pero esa imagen no es la persona. Es un reflejo, es una fotografía. Es un recordatorio para que no nos olvidemos de la persona. Si usted tiene la fotografía de una persona es para no olvidarse, pero no porque la fotografía es la persona. Ahora, si usted le habla a la fotografía como si fuera la persona de usted, tiene que revisar un poquito. Y eso es la idolatría que es el catolicismo romano. Por eso ya hablan con muñecos, hablan con hostias, hablan con curas que no perdonan pecados, etcétera. Todo eso es idolatría. Es pan y vino común. Y de hecho tienen razón. Es pan y vino común el que dan en su iglesia. Claro, es pan y vino común en lo que dan en su iglesia, claro. Es pan y vino común. Pero él cree que porque él está en el catolicismo, los curas católicos tienen el poder de transformar ese pan y ese vino en la carne de Cristo. ¿Qué está creyendo él? En algo falso, porque esos curas no existen. En el mundo espiritual no existe todo eso. Es todo un circo, digamos. Es el juego de Satanás, que juega y se divierte con los católicos y los hace jugar a la religión y creer que se le perdonan los pecados cuando comen la hostia. Satanás, cruzado de piernas, se ríe de los católicos. Se ríe a carcajada, dice, y piensa y ve cómo los católicos creen que les son perdonados los pecados cuando no les son perdonados los pecados. Porque la única manera que se le perdone los pecados a un ser humano es por medio de la fe. Creer en Jesucristo, comer de la carne de Cristo, creer que esa carne es una carne que vino del cielo, que no se la dio María, por supuesto, es una carne santa. Por eso es el pan que descendió del cielo. Es un pan
celestial, no es un pan de esta tierra, no es un pan mitad del cielo y mitad de la tierra, como creen los católicos. Es un pan celestial, y ni siquiera es un pan terrenal el que tienen ellos, que es la hostia. ¿Qué sabe si a las monjas se le cayó la hostia en el piso? ¿Qué sabe? ¿Quién lo sabe a eso? Ni siquiera ellas mismas, por temor a que las reprendan o le digan algo. Quizás se le cayó, porque se ven en los videos como ellas hacen las hostias y cantan y bailan las monjitas. Y en un descuido, porque todos somos imperfectos. Y más en un trabajo, a usted nunca se le cayó nada en el trabajo. Y quizás a estas monjitas se le cayó una hostia en el piso. ¿Qué pasa ahí? Por eso es algo de la tierra, es algo terrenal, no es celestial. Por eso el pan que salva es el pan que descendió del cielo, que es la figura y el símbolo allí del maná. Yo soy el verdadero pan que el Padre les da para alimentar al mundo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar. Eso es que no es Eucaristía. Fuera Eucaristía si no fuera pan común y vino común. Pero como vos mismo estás reconociendo que no son elementos santos, no es Eucaristía, porque la Eucaristía es santa. La Eucaristía es santa, dice. Entonces dice que la Eucaristía es santa. ¿Qué es para él la Eucaristía es santa? Para él cree que la Eucaristía es la hostia. La Eucaristía es una acción, es agradecer, eso es Eucaristía, no es una hostia. Te observe lo que es la religión, cómo confunde a la gente y hace de todo un ídolo. Entonces, esa es la idolatría y la falsedad de este hombre. O sea que el engaño es la de la Eucaristía católica. El engaño de la Santa Cena protestante, pone. Claro, porque él cree que los pastores no pueden consagrar el pan y el vino, y de hecho no tienen nada que consagrar, ni que santificar, ni nada. Es simplemente un recuerdo del sacrificio de Cristo, de su sangre, que hay que tomarlo con el debido respeto y con la debida santidad, porque también hay un juicio retributivo para aquellos que no tienen una vida santa y participan de los elementos del pan y del vino, la cual a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque hay que respetar. Pero no estamos respetando el símbolo, sino que estamos respetando a la persona, a la realidad, a Cristo. No está hablando de no respetar los elementos porque en última instancia son elementos, pero no hay ninguna consagración, no es que esos elementos, ese pan y ese vino se transforman en algo sagrado. El que es sagrado y es santo es Cristo. Entonces él dice que hay una falsedad en la cena protestante porque ellos creen, como son idólatras, que el pan y el vino perdonan pecados. Y esa es la idolatría. El que perdona pecados es Cristo, no el pan y el vino. Eso representa el sacrificio de Cristo y el perdón de los pecados, pero no perdonan pecados, ni el pan, ni el vino, ni hacen milagros, ni nada. Simplemente son elementos simbólicos, nada más. De tal manera que la palabra que Cristo usa allí en la alimentación de los 5.000 dice que había pedazos esparcidos por el campo y mandó a los discípulos a que recojan todos los pedazos para que no se pierda nada. ¿Por qué? Porque estaba desparramado, porque no es que estaban santificados, ni cada uno que tocaba el pan se sanaba de algo, se le perdonaban los pecados. Era pan antes de la Eucaristía y siguió siendo pan después de la Eucaristía. Entonces lo que dice el señor Alarcón es absolutamente falso y distorsiona totalmente la enseñanza cristiana, la verdadera enseñanza dada por los apóstoles. No tiene nada que ver, ni siquiera. No hay sacerdotes, no hay transustanciación, no hay hostia que perdona pecados, no hay nada. Todo lo que cree el catolicismo romano no existe en las Escrituras. Primero porque Cristo no era sacerdote, como dice en 8.4. Podemos leer en 8.4 ya con esto. 8.4 de Hebreos. Ya dijimos que el sacerdocio no existe porque Cristo no nombró ningún sacerdote, porque ni él mismo era sacerdote, ni tenía
ese atributo ni esa misión de nombrar sacerdote. ¿Para qué iba a nombrar sacerdote si él iba a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque había un orden, una sucesión de órdenes, que era el orden arónico, pasaba al orden según Melquisedec. ¿Para qué iba a nombrar sacerdotes? Si había una sucesión de órdenes y el orden que seguía era un orden donde la persona no tenía que tener pecado para participar de ese orden, que es el orden vigente que estamos ahora. Ese orden tenía unas características, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, que el sacerdote que venía, o sea, están en la cena, allí están ellos, y viene un sacerdocio. Cristo va a la cruz y viene un nuevo sacerdocio. Hay un cambio de sacerdocio. Por eso dice el Señor, quítalo primero para establecer esto último. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Claro, nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque nadie tiene sus atributos de ser santo, pero estamos hablando de una santidad sin pecado. Porque santos somos, podemos ser santos, pero no al nivel de que Dios nos revise y no tengamos ningún pecado como si fuéramos Cristo mismo. Eso no existe en el ser humano, sí en Cristo. Porque tal sumo sacerdote, nos convenía. ¿Por qué? Porque no existe nadie que pueda ocupar ese lugar. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo sabía que venía ese sacerdote y el que estaba en ese orden sacerdotal tenía que tener todas esas características. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, o sea, sin pecado, y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre puede entrar en ese círculo, en ese orden? Por eso el orden católico que tienen ellos es falso, porque el orden vigente tiene esas características, que el sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ningún hombre tiene esos atributos, el único que los tiene es Cristo. Por eso el sacerdocio católico es falso. Es falso. Porque no tiene esos atributos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que no tiene necesidad cada día, dice, de ir renovando como hacen los católicos, renuevan y renuevan y renuevan con la hostia. No hay necesidad. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre y se terminó. El que cree es salvo. Se salva porque Cristo perdonó todos sus pecados. Por eso ese sacerdocio no existe en esta tierra. Ese sacerdocio está en los cielos. No existe el sacerdocio en esta tierra para perdonar pecado. Antes de Cristo había esa figura, esa sombra, que era el orden arónico, como lo dice acá en 4. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. O sea que había una sombra y figura de lo que iba a ser el verdadero sacerdocio. Por eso le dice a Moisés que él copie todo lo que vio en la visión celestial. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, lo que hubo acá, el tabernáculo. Si alguna persona quería recibir el perdón de pecados, tenía que ir al tabernáculo allí en Israel. Pero eso fue quitado y ahora está en los cielos. El perdón de los pecados está en los cielos, en el santuario celestial. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces dice que, así que si estuviese sobre la tierra Cristo, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio vigente. Cristo no podía violar eso. Entonces, ¿con qué ustedes, cualquier persona en sus cabales haría lo que hizo Cristo, y más Cristo, que es perfecto?
¿Para qué va a nombrar sacerdote si el próximo orden vigente tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? ¿Para qué los va a nombrar? Para que los rechacen. Aparte no podía hacer eso él. Si Cristo hubiera hecho eso, hubiera pecado, porque Cristo no cometió ningún error. O que lo hubiera hecho de broma, no habría salvación para nadie. Eso no se podía hacer. Hubiera sido un escándalo entre los mismos discípulos. Lo hubieran atado a Cristo. Lo hubieran llevado a donde están las personas que tienen problemas mentales. ¿Por qué? Porque eso no se podía hacer. Usted imagínese, tiene un amigo y le dice el amigo, ¿sabes que tengo pensado, vamos a tomar el gobierno del país? ¿Qué te parece? ¿Y usted cómo lo va a mirar? ¿Qué va a decir? Pero vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Y así lo hubieran mirado a Cristo. Si Cristo dijo, bueno muchachos, a partir de hoy yo soy el sumo sacerdote, ustedes son mis sacerdotes que me van a secundar, así que vamos a tomar el sacerdocio. No lo hubieran aceptado, ni los apóstoles lo hubieran aceptado a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el catolicismo es falso. No había sacerdote, como dice acá el señor Alarcón, dice, yo te voy a mostrar que lo mío es verdadero. ¿Cómo va a demostrar que lo de él es verdadero si las escrituras dicen todo lo contrario a lo que dice el señor Alarcón? Todo lo contrario, totalmente opuesto a lo que dice el señor Alarcón. Que Cristo no era sacerdote, no podía nombrar sacerdote y ni siquiera consagró el pan. No existe el sacerdocio católico, no existe la transustanciación, no existe la hostia que perdona pecados, no existe el catolicismo. El catolicismo simplemente son ritos, son ceremonias, y es una religión muerta y vacía que vive en la imaginación del idólatra, del católico que cree que por medio de una religión, que por medio de una hostia va a tener perdón de pecados. El señor Alarcón es un engañador, es un mentiroso, que dice el engaño de la Santa Cena Protestante. No, acá no hay ningún engaño, simplemente no somos idólatras, eso es todo. Así que lo dejamos por acá, que Dios le bendiga a todos.